Buenas noches, mi nombre es Samuel Esteban Guerra Zúñiga y hoy junto a mis compañeros Heiner Meléndez Ortega y Cristian Fajardo Cabrera presentaremos el proyecto final de métodos numéricos. Primero se empieza por describir el problema. El problema dice que se realizará una simulación térmica en un modelo físico de un acuífero costero construido en una caja de acrílico con dimensión de 80 centímetros de largo, 2,5 centímetros de ancho y 50 centímetros de alto, rellena con grava fina hasta 40 centímetros. Cabe resaltar que el análisis térmico solo se realizará en el plano ZX. Las condiciones de frontera incluyen temperaturas conocidas en los extremos, tanto X igual a 0 como X igual a L, y en la superficie piezométrica determinada por la temperatura de agua de 3 tanques, que son de agua dulce, recarga y agua salada. Por último, cabe resaltar que se evaluarán dos escenarios, uno con extracción sin recarga y otro con extracción con recarga, con una porosidad de 0,488 y finalmente cabe mencionar que la simulación fue en estado estacionario. Primero se toman los datos de los diferentes horarios. El día 5 de julio de 2025, entre 9 y 10 de la mañana y 2 y 3 de la tarde, se tomaron las siguientes medidas de temperatura y salinidad en el laboratorio de la Universidad de Cartagena. Para la agua dulce, agua de lluvia y agua salada, las temperaturas en la hora de la mañana fueron 26.7 y 25.8, y para la tarde 26.1, 26.5 y 25.9 centígrados. La salinidad sí se mantuvo igual en ambas horas, siendo de 0.1, 0 y 32.5. Como ya se había establecido anteriormente, tenemos que la porosidad es de 0.488. La conductividad térmica, tanto para agua dulce como salada, y para el sólido, que sería la grava fina, fueron encontradas con fuentes externas de tablas que se tomaron de diferentes fuentes. Para las aguas dulces y saladas se tomó la salinidad que estas presentaron junto con la temperatura que estas marcaron y se interpolaron en la tabla que ustedes pueden observar en la izquierda. Por otro lado, para la conductividad térmica de la grava fina se tomó la tabla en donde dice una grava saturada de agua y se tomó el valor recomendado, que es de 1.8. Cabe resaltar que estas son las principales ecuaciones utilizadas en la realización de las matrices del problema. Se tiene la conductividad térmica efectiva, la cual se realiza como 1 menos porosidad por la conductividad del sólido más la porosidad por la conductividad del fluido, ya sea agua dulce o agua salada. Y cómo sabe si es agua salada o agua dulce, esto se puede saber dependiendo si se trata de una extracción con recarga o sin recarga. Cabe resaltar que para reemplazar la conductividad en las ecuaciones de izquierda, derecha, arriba o abajo, se necesita tener en cuenta que Y representa el eje de la X y J representa el eje de la Z. Es decir, que se harán cambios dependiendo de las abscisas de estos dos ejes. Y por último, que los diferenciales de X y Z representan el paso de las abscisas de estas conductividades. Bueno, después de lo que ha dicho mi compañero Samuel, estableciendo los datos del problema y el problema en sí, yo les voy a explicar el funcionamiento del libro de cálculo en el cual se pudieron, graficar los mapas de calor para cada una de las condiciones del acuífero. Ya mi compañero les mencionó con o sin recarga, tanto en la mañana como en la tarde. El primer paso es conocer que la fórmula para obtener la temperatura en esas matrices que vemos en la hoja de cálculo es esta que se observa en pantalla, en la que se debe tener en cuenta delta de X y delta de Z, que es el tamaño de paso o la diferencia de distancia entre la posición en el eje X o en el eje Z en la que se encuentre el nodo que estamos evaluando y el nodo anterior. También tendríamos a la K, que ya sabemos que es el coeficiente de conductividad térmica. Esto de aquí
se llama media armónica de la conductividad térmica, que son, digamos, una especie de promedio de la conductividad térmica de dos nodos que sean adyacentes, ya sea que los nodos uno se encuentre uno por encima del otro o por debajo del otro, a la izquierda o a la derecha, como observamos aquí en estas matrices. Y pues también tener en cuenta las temperaturas que se encuentran en cada uno de los puntos o de los nodos de la matriz. Obviamente nosotros no sabemos todas las temperaturas, ya que eso es lo que buscamos calcular, pero ya mi compañero Samuel les había mencionado que existen algunas temperaturas que se conocen de antemano y que sirven como condiciones de frontera. En este caso son las temperaturas que podemos observar en el lado izquierdo, que pertenecen a las temperaturas de el agua dulce, las de la superficie del agua, que son las temperaturas del agua lluvia, y las del extremo derecho de la matriz, que son las temperaturas del agua salada. Obviamente esto varía según la condición en la que se esté evaluando. Entonces, lo primero que se hizo fue obtener el coeficiente de conductividad térmica efectiva en base a ¿qué? A los datos que ya se conocen del ejercicio, la porosidad y los coeficientes de conductividad térmica que obtuvimos o extrajimos de las tablas que mi compañero ya les había mostrado anteriormente. Y lo de la media armónica, que ya yo les acabé de explicar. Posterior a eso, tendríamos el cálculo de lo que serían las temperaturas en la matriz, y tenemos también que en el libro de cálculo se hizo uso de 5 botones. 3 de esos son los principales. El primero de ellos abre un formulario en el cual se tienen que, aquí dice, ingrese los datos solicitados a continuación, básicamente las condiciones bajo las cuales se está buscando obtener esas temperaturas o obtener ese mapa de calor. Es decir, conociendo si el acuífero actuó con o sin recarga, bajo qué horario, ya sea la mañana o la tarde, los datos preliminares, es decir, coeficiente de conductividad, porosidad y la temperatura para cada uno de los tipos de agua. Algo importante que hay que mencionar y es que se trabajó en este libro de cálculo con un cálculo iterativo. Por eso es que aquí se pone la opción de poder cambiar el número de iteraciones con el cual se trabaja. ¿Por qué? Porque en estas fórmulas, en esta ecuación que se está aplicando de la temperatura, estamos haciendo uso de referencias circulares. ¿Qué quiere decir? Que en las propias celdas en las que se está haciendo el cálculo, o se está haciendo referencia a la misma celda en el cálculo o a otras celdas que generan una especie de redundancia. Y eso Excel lo arroja como un error cuando el cálculo es automático. Es normal. Por eso es que en las opciones del documento tenemos que habilitar esto que dice cálculo iterativo, teniendo en cuenta cuántas son las iteraciones máximas que queremos. Sabemos que a mayor número de iteraciones, más preciso es el valor que nos arroja al final, y el cambio máximo o la tolerancia de esos valores. Entonces, teniendo eso en cuenta, se obtuvieron los valores y los mapas de calor que vemos en estas hojas de cálculo. En cuanto al tema de los colores, pues se hizo uso de lo que serían los formatos condicionales, en específico la escala de calor, asumiendo que las temperaturas mayores serían de color rojo y las temperaturas menores o más bajas serían de color verde o amarillo o tonalidades un poco más claras. Obviamente no existe tanta diferencia tan grande entre las temperaturas porque la más baja con la que se trabajó fue de 25.8 y la más alta fue de 26.7. Bueno, además de lo que expliqué anteriormente, también quisiéramos mostrarles cómo es que funciona el código o las macros que utilizamos y que se encuentran en el Visual Basic. Aquí podemos observar los 3 formularios que se utilizaron, los 2 que les mostré, uno para diligenciar los datos, otro para poder ver las tablas, y el último en el que se encuentra pues el nombre de nosotros los integrantes del grupo. Y tenemos 2 módulos, uno usado específicamente para que se puedan, digamos, relacionar con botones en el documento y se abran los formularios que les acabé de mostrar. Y por último, tendríamos también las macros con las que se puede, digamos, hacer el cálculo de las temperaturas, y no solamente eso, sino también borrar los valores de las matrices. De manera rápida, ¿cómo funciona esto? Básicamente, en el código se selecciona
un rango o una celda en específico, se le asigna un valor, que en este caso es el de la ecuación con la que se calcula la temperatura, y para que esta misma ecuación la tenga el resto de las celdas, entonces se arrastra ese valor y se autorrellena en el resto de las celdas, como se puede observar en el código. Y funciona de una manera similar, pero digamos un poco inversa, para el caso en el que se tienen que borrar los datos. Se selecciona una celda y a partir de eso se van borrando el resto, o sea, del rango de celdas. Muy bien, ahora continuando con los resultados obtenidos con el Excel anteriormente presentado por mi compañero, tenemos aquí un gráfico con 3 colores para representar de mejor manera el acuífero estudiado. Tenemos aquí que se usaron un color amarillo pastel para representar la grava fina, es totalmente seca y sin la presencia de agua, un color azul para la presencia de agua dulce y un color rojo para la presencia de agua salada. Muy bien, estos datos, esto se tomó en cuenta las cotas de la superficie de agua salada y dulce proporcionadas por el docente. Y aquí en el Excel se intentó graficar de una mejor manera para que pueda simular el acuífero presentado en el laboratorio. Además de esto, también se usó para el cálculo de los coeficientes térmicos. En la siguiente diapositiva se va a observar cómo esta se asemeja al acuífero presentado en el laboratorio. Se puede verse en la parte de arriba cuando está sin recarga, es decir, cuando este no se ha presentado el agua lluvia, y abajo una imagen del acuífero presentado en el laboratorio, y se puede verse una gran similitud. ¿Ok? Entonces, ahora podemos presentar pues lo calculado, las temperaturas calculadas con nuestro programa en Excel. Teniendo en cuenta que ahora se ha colocado pues los colores, unos colores térmicos que nos ayudan a diferenciar pues cuando un lugar está más frío y otro más caliente. Podemos notar que en el lado derecho, que es donde se encuentra suministrado el agua salada, tanto sin recarga como con recarga, pues es el lado más frío. Claramente también se observa que cuando está sin recarga, pues se notaba que la temperatura es un poco más baja, pero no hay mucha diferencia en sí. Entonces se tiene en cuenta que en este laboratorio pues se observa cuál es el comportamiento dentro del acuífero con la temperatura y cómo en el centro de este pues se crea un promedio que se ve representado por el color amarillo, donde se combina la temperatura del lado derecho frío y el lado izquierdo pues caliente. Estos colores no quieren decir que como tal uno sea frío o caliente realmente, solo quiere decir de que uno es más frío que el otro y otro es más caliente pues que el otro, es decir, que simplemente la sal hace que el agua del tanque salado, de agua salada, pues sea más fría a comparación del tanque con agua de lluvia y potable. Muy bien, ahora tenemos, este es el caso pues para la mañana, ahora vamos a presentar el caso pues en la tarde. Como se había presentado en las tablas anteriormente, pues se tiene que en la tarde hubo un bajón de temperatura. Esto debido a que este día pues se presentó una lluvia, lo cual hizo que bajara la temperatura del ambiente y ahora provocara este sistema, donde en los extremos pues tiene una temperatura menor a comparación de la parte superior. ¿Esto qué quiere decir? Que como ya sabemos el agua salada pues tiene una menor temperatura, pero ahora el agua potable también la tiene. Y el agua de mar, que es la que se encuentra en la parte superior, pues sí se mantiene, a comparación de las otras dos, pues sí se mantiene más caliente. Y pues esto se presenta solamente en la tarde, tanto sin recarga como con recarga. Los dos gráficos son muy similares, pero se observa el comportamiento como donde se presenta ese promedio de la temperatura en la parte inferior, en el medio, donde se presenta el color amarillo, dando a entender que se está creando un promedio entre las tres temperaturas presentes en el acuífero. Entonces estos gráficos de calor nos ayudan a entender cómo van variando las temperaturas a lo largo del acuífero, ya que como tal podemos ver los datos, pero cuál sería nuestra interpretación en ellos, cómo uno va aumentando, cómo otro va bajando. Esto nos quiere decir estos colores. Pero también tenemos el siguiente gráfico. Muy bien, que este gráfico nos ayuda a ver cómo es el cambio de la temperatura en la abscisa. Sabemos que va de derecha a izquierda teniendo en cuenta el punto de referencia. Y vemos que en la mañana siempre la temperatura va a ser mayor que en la tarde. Eso es un dato estadístico. Vemos cómo la curva siempre está por encima que en la tarde, aunque al final pues esta pues va a tender a una menor.
Y asimismo, esto es en caso de sin recarga, pero también con recarga se presenta la misma tendencia. Eso quiere decir que pues, el día tiene una gran influencia. Es decir, la hora de la mañana y la tarde va a crear una gran influencia en el acuífero, como en la tarde es más frío y como en la mañana es más caliente. Esto no quiere decir esta gráfica. Entonces ahora, para finalizar nuestra presentación, vamos a hablar sobre la pregunta de nuestro proyecto. ¿Cómo afecta la variación estacional de la temperatura ambiental a la distribución térmica en acuíferos costeros? Como sabemos, la ciudad de Cartagena se encuentra en una ciudad costera, es decir, que la temperatura ambiental va a jugar un papel fundamental, y es que como tal, en Cartagena la temperatura es mayor, y además de eso también se presentan otras estaciones. Entonces, esto pues abre a un gran cambio en el acuífero, otros datos a tomar en cuenta. Es decir, como podemos presentar en este caso, en la tarde se presentó algo más frío, y eso va en contra, teniendo en cuenta que en Cartagena es una ciudad caliente. Entonces esto abre a que hay que tomar estos datos de acuífero en otras condiciones, en un día lluvioso, en un día caluroso, un día soleado, un día nublado. Esto no quiere decir esta pregunta, ya que hay diferentes estaciones del día en la ciudad de Cartagena, en Colombia, y esto va a generar un gran cambio en el acuífero y lo podemos observar tanto en la mañana como en la tarde. Y teniendo en cuenta esto, pues genera esta pregunta, ya que a partir de esto van a cambiar los datos y va a cambiar nuestros resultados en la investigación. Y con esto podemos concluir nuestro proyecto final. Muchas gracias.